En los momentos críticos de la vida, ¿qué papel juegan el coraje y la sabiduría en nuestras decisiones? La historia de Abigail, una mujer valiente y sabia, nos ofrece una lección invaluable sobre cómo enfrentar desafíos con fe y rectitud. En una época de gran incertidumbre para Israel, Abigail no solo salvó a su familia de la destrucción, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza y prudencia. En Caminando con Fe, exploramos cómo su valentía y sabiduría pueden inspirarnos a actuar con justicia y fe en nuestras propias vidas. Suscríbete al canal, comparte este video y únete a nuestra comunidad para descubrir más relatos que fortalecerán tu fe. Abigail, la mujer que cambió la vida del rey David. ¿Quién es esta mujer extraordinaria que cambió no solo la vida de David, sino también la de generaciones de israelitas y, de hecho, la de la humanidad? ¿Qué hizo ella y cuáles fueron las consecuencias de sus acciones tanto para ella como para David, quien más tarde se convirtió en rey? En el corazón de las colinas de la región del Carmelo, en el antiguo Israel, se alzaba una casa imponente rodeada de verdes huertos y campos dorados. En esta casa vivía una mujer cuya belleza era tan radiante como la luz del sol al amanecer y cuya sabiduría rivalizaba con la de los sabios de todos los países. Su nombre era Abigail. Desde muy joven, Abigail fue reconocida por su inteligencia y perspicacia. Sus ojos brillaban con una chispa de curiosidad y su corazón rebosaba pasión y comprensión. Era la hija mayor de un respetado granjero y creció rodeada de la riqueza de la tierra y la sabiduría de los antiguos. Desde temprana edad, Abigail demostró una capacidad única para comprender los misterios de la vida y los secretos del corazón humano. Mientras otras jóvenes se preocupaban por trivialidades, Abigail dedicó su tiempo a aprender de los sabios de la región, absorbiendo sus enseñanzas como una esponja sedienta. Su belleza no pasó desapercibida para los jóvenes, pero Abigail no se dejó seducir por los halagos. Sabía que su verdadera belleza residía en la bondad de su corazón y en la profundidad de su alma. A medida que Abigail creció, su reputación como mujer sabia y virtuosa se extendió más allá de su hogar. Su fama llegó incluso a oídos del rey David, quien admiraba la belleza y la inteligencia de las mujeres de Israel. Mientras el mundo a su alrededor parecía sumido en conflictos, Abigail seguía siendo una luz brillante que irradiaba esperanza e inspiración. Su vida fue un testimonio del poder transformador de la sabiduría y la bondad, y su historia estaba a punto de entrelazarse con los destinos de reyes y nobles. La historia se narra en 1 Samuel 25. Según el pasaje bíblico, había un hombre rico llamado Nabal cuyo negocio prosperaba en la ciudad de Carmel. Poseía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, muchos trabajadores y otras propiedades valiosas. Sin embargo, Nabal no era un hombre bueno. De hecho, su nombre, Nabal, refleja su carácter. Era áspero y maligno en su trato con los demás. A pesar de su carácter, estaba casado con una mujer hermosa, bondadosa, gentil e inteligente llamada Abigail. Abigail creció en el Carmelo, rodeada de colinas que atestiguaron su infancia y los desafíos que enfrentó su familia. Su padre, Nabal, era adinerado pero conocido por su arrogancia y necedad. Su comportamiento generaba conflictos y animosidad, incluido con el respetado rey David. David, fugitivo de la persecución del rey Saúl, encontraba refugio en las cercanías del Carmelo. Sus hombres buscaban provisiones y refugio en tierras cercanas y a menudo acudían a las propiedades de Nabal. Sin embargo, Nabal, en su arrogancia, se negó a ayudar a David y sus hombres, ignorando los principios de hospitalidad. Su desdén por el rey y sus seguidores inflamó la ira de David y sus hombres. Abigail observaba con pena y preocupación el conflicto entre su marido y David, temiendo las consecuencias de sus acciones. Sabía que la actitud de Nabal podía desencadenar una tragedia que afectaría no solo a su familia, sino a toda la región. Este emparejamiento recuerda la historia de la Bella y la Bestia, aunque esta bestia estaba más allá de ser domesticada.
Aunque Nabal poseía una gran riqueza, era pobre en espíritu y miserable en su vida. Su excesivo enfoque en las posesiones materiales era el tormento de su existencia. Incluso durante la temporada de esquileo de las ovejas o la cosecha, un tiempo de hospitalidad y festines comunes, Nabal no mostró ninguna forma de generosidad. En contraste, Abigail era generosa y amada por todos. La Biblia habla bien de Abigail, comparando su belleza con la de solo dos otras mujeres, Raquel y Esther, Génesis 29, 17, Esther 2:7. Uno podría preguntarse cómo un hombre como Nabal podría haber ganado el corazón de una mujer tan notable. No muy lejos de donde Nabal tenía su granja y atendía su rebaño, David tenía su campamento con sus hombres. Un día, como se narra en 1 Samuel 25, 4-9, llegó a David la noticia de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. David envió a 10 jóvenes con el siguiente mensaje: vayan a Carmel, encuentren a Nabal y salúdenlo de mi parte. Extiéndanle mis deseos de larga vida, paz para él, su hogar y todos sus bienes. He oído que sus pastores que estaban con nosotros no fueron maltratados y nada les faltó mientras estuvieron en Carmel. Pregunten a sus jóvenes y ellos confirmarán esto. Por lo tanto, que mis jóvenes encuentren gracia en sus ojos y sean bien tratados, ya que hemos llegado en una ocasión alegre. Compartan lo que tengan a mano con sus siervos y con tu hijo David. David y sus hombres habían estado protegiendo voluntariamente a los trabajadores y al rebaño de Nabal, y pensaban que Nabal al menos mostraría aprecio por su servicio. La oferta de David no era una forma de extorsión ni una protección ilegal, como podría parecer a oídos modernos. En realidad, era una solicitud de compensación justa por los valiosos servicios que David había brindado al proteger los rebaños de Nabal cuando eran vulnerables a las incursiones filisteas. Nabal estaba en el proceso de esquilar sus ovejas, lo que indicaba que David había elegido un momento apropiado para solicitar el pago por sus servicios. David había protegido a los pastores y al rebaño de Nabal durante un periodo considerable, pero no esperaba compensación hasta que Nabal se beneficiara de la cosecha. De manera respetuosa y acorde con las costumbres de la temporada de cosecha y esquileo de ovejas, David hizo una oferta a Nabal. No impuso una contribución específica ni estableció un precio, sino que dejó la decisión en manos de la generosidad de Nabal. Sin embargo, Nabal respondió de manera irrespetuosa, cuestionó la identidad de David y lo desestimó como insignificante, diciendo: ¿quién es David, el hijo de Isaí? Hay muchos siervos en estos días que se han separado de sus amos. ¿Por qué he de dar mis provisiones a hombres desconocidos? 1 Samuel 25, 10-11. Nabal estaba bien consciente de la reputación de David en todo Israel, haciendo que su insulto fuera un acto deliberado. Nabal, consciente de la identidad de David, eligió no reconocerlo y su lenguaje reflejó un sentimiento común en la sociedad actual cuando la gente pregunta quién se cree que es. Nabal continuó menospreciando a David al acusarlo falsamente de ser un siervo desobediente. La avaricia de Nabal y su falta de empatía estaban a la vista. Cuando los hombres de David regresaron de Nabal y relataron su mensaje insultante, David se enfureció. David instruyó a sus hombres a tomar sus espadas y prepararse para la batalla, armándose también él, y aproximadamente 400 hombres se unieron a él para confrontar a Nabal. Estaba listo para una pelea, pero esta no fue una demostración de valor para David. Su respuesta no se alineó con cómo el Señor querría que manejara los insultos o incluso un ataque. Dios nos llama a soportar los insultos con amor y bondad, respondiendo al mal con el bien. Caminar en el terreno elevado del amor y la bondad es lo que se espera de nosotros. Aproximadamente 400 hombres acompañaron a David. Su intención no era meramente hacer una declaración a Nabal, sino eliminarlo. Sin embargo, uno de los sirvientes de Nabal escuchó sobre el desastre inminente y se acercó a Abigail para informarle de lo que había sucedido. El joven advirtió a Abigail del inminente desastre planeado contra su amo y su hogar.
Era evidente para los sirvientes que David no toleraría tal insulto sin una pelea. Urgieron a Abigail a actuar, no solo por su bien, sino también por el de su hogar. Describieron a Nabal como un sinvergüenza, enfatizando que ella sola podía hacer algo para evitar la tragedia. Cuando Abigail recibió el informe, no perdió tiempo en actuar. Sabía que el tiempo era esencial para evitar el desastre que se avecinaba. En respuesta a la inminente amenaza, Abigail rápidamente reunió una generosa provisión de alimentos y bienes, que incluyó panes, pasteles, ovejas preparadas, cereales, vino y otros alimentos. Sin buscar la ayuda de su esposo, comenzó a preparar estos artículos para los hombres de David. Aunque Abigail podría haber tomado una actitud de desprecio hacia su esposo y dejado a los sirvientes lidiar con el problema, ella no lo hizo. En su sabiduría, entendió la importancia de la intervención oportuna. Abigail no solo intervino para evitar la violencia, sino que se aseguró de demostrar respeto por David y sus hombres. Mientras sus sirvientes cargaban las provisiones, Abigail se dirigió hacia David sin que Nabal supiera. Cuando se encontraron, Abigail se postró ante David y le presentó una disculpa sincera por la falta de cortesía de su esposo. Dijo, sobre todo, no ponga usted en cuenta a ese hombre perverso, a Nabal, porque, como su nombre indica, es necio y la necedad lo acompaña. 1 Samuel 25:25. Abigail se mostró humilde y respetuosa, pidiendo disculpas en nombre de su esposo, y reconoció la grandeza de David y su importancia. Abigail admitió que el insulto fue inaceptable y que ella no había estado al tanto de la solicitud de David, ya que había estado ocupada con otras responsabilidades. Después de presentarle sus disculpas, Abigail continuó hablando con David y dijo, «Te ruego que perdones el pecado de tu sierva, pues el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte con tus propias manos. Que tus enemigos y los que buscan tu mal sean como Nabal». 1 Samuel 25:28. Con humildad y respeto, Abigail habló de la soberanía de Dios y su habilidad para intervenir en los asuntos humanos. Expresó su confianza en la justicia divina y ofreció a David una forma de evitar el pecado y la venganza personal. Abigail presentó un regalo de provisiones para David y sus hombres y le suplicó que aceptara el obsequio. Al actuar con sabiduría, humildad y generosidad, Abigail demostró una profunda comprensión del carácter de Dios y la importancia de la reconciliación. David, conmovido por las palabras y la acción de Abigail, respondió favorablemente. Dijo, «Bendita sea la Señora, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a encontrarte conmigo. Bendita sea tu prudencia, y bendito seas tú que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme con mis propias manos». 1 Samuel 25:32-33. David reconoció la intervención divina a través de Abigail y agradeció su sabiduría y generosidad. Abigail había logrado evitar una tragedia y mostrar el camino hacia la paz y la reconciliación. Cuando Abigail regresó a su casa, encontró a Nabal celebrando un banquete en su honor, en un estado de embriaguez. Abigail decidió esperar hasta el día siguiente para informarle a su esposo sobre el peligro que había enfrentado y cómo ella lo había evitado. Al día siguiente, cuando Nabal estaba sobrio, Abigail le contó todo lo que había sucedido. Al escuchar la noticia, Nabal sufrió un ataque y quedó como un hombre muerto. La Biblia dice que Dios lo castigó por su comportamiento necio y arrogante. Más tarde, cuando Nabal murió, David envió mensajeros a Abigail para ofrecerle su mano en matrimonio, reconociendo su sabiduría y valor. Abigail aceptó la propuesta y se convirtió en esposa de David, una elección que demostró el valor de su carácter y su contribución significativa a la vida del futuro rey. La historia de Abigail es un recordatorio poderoso de cómo la valentía, la sabiduría y la fe pueden transformar vidas y evitar tragedias. Su historia sigue inspirando a muchos y su legado perdura como un ejemplo de cómo actuar con rectitud y confianza en Dios, incluso en tiempos de crisis.
Te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Caminando con Fe y descubrir más relatos que fortalecerán tu fe y te guiarán en tu camino espiritual.